Muy bien, vamos a la Biblia, lo que ahora nos lleva, el estudio de la palabra de Dios. Estamos ya en Hebreos capítulo 10 y hoy veremos 25 versículos de ese capítulo. Hebreos capítulo 10 es la culminación del argumento del autor sobre Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro sumo sacerdote, el que también presenta a Dios una ofrenda superior. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 18, es el final del discurso que empezó, fijaos, en el capítulo 4, versículo 14. Y termina hoy en el capítulo 10, versículos 1 al 18. Empieza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 10. Esa es una predicación larga, pero muy, muy, muy intensa, llena de verdades maravillosas. Y hoy culmina en todo lo alto. El autor no se va a relajar al final, no se va a despedir simplemente y va a decir que Dios os bendiga. No, va a terminar en lo más alto su discurso. Va a resumir perfectamente todo lo que ha dicho desde el capítulo 4. Así que yo os animo a que conmigo leáis desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 18 y luego continuaremos hasta el 25. Fijaos, dice el autor de Hebreos que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, más claro imposible, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, hermanos, más claro, imposible, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesucristo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesucristo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo. No solo Jesús, sino que el Espíritu Santo dice lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade el Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Dios por su bendita palabra. Vamos a orar para que el Señor nos la explique, para que sea el Espíritu Santo, como hemos leído, quien a nosotros en esta mañana nos hable y nos ministre. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por poder estar delante de tu palabra. Como hemos cantado, Señor, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Guíanos en obediencia, en humildad, en amor y fe, que nos ampare tu clemencia. Salvador propicio sé. Señor, hoy te pedimos en oración que tu verdad nos llene, que nos ampare tu clemencia y tu misericordia y que podamos, Señor, recibir de tu parte una unción especial.
Señor, queremos pedirte que en este final de este grandioso discurso tú hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, hemos venido aquí con la intención de adorarte y también lo queremos hacer poniendo todos nuestros sentidos a tu disposición. Queremos oírte con claridad, que nada interrumpa que oigamos ahora mismo tu voz. Señor, alabado y bendito seas por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Te alabamos por lo que Jesucristo ha podido hacer a nuestro favor, dándonos entrada a este lugar, dándonos entrada a tu presencia para poder rendirnos en adoración, para poder conocerte y disfrutar tu salvación. Te adoramos, Señor, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si el tabernáculo, cosa que vimos en el capítulo 8, si el tabernáculo fue una sombra de realidades celestiales, esto significa que el tabernáculo fue una copia cercana al templo verdadero, que es la presencia de Dios en los cielos. Si el tabernáculo fue simplemente una copia cercana, la ley, dice hoy el autor en el capítulo 10, es igual. Lo mismo. Como se ve el tabernáculo del antiguo pacto, se tiene que ver el sistema de sacrificios de la ley. ¿Cómo? Como una copia incompleta de lo que Dios tenía en mente, como una copia incompleta que lo hacía ineficaz. Sí, los sacrificios eran una copia terrenal lo suficientemente cercana al original que señalaban, apuntaban a la gente realidades mayores, verdades celestiales. Pero argumenta el autor de manera perfecta aquí en el capítulo 10 de Hebreos que el hecho de que se tuvieran que hacer sacrificios constantes una y otra vez demuestra que no eran esos sacrificios de perfecta eficacia. Que se tuviesen que repetir demuestra su incapacidad. Si no, hubiese sido suficiente con uno. Pero se tenían que repetir una y otra vez. Hermanos, que la ley de Dios estableciese que los sacrificios se tuvieran que repetir en vez de liberar a la persona, al creyente de su culpa, le cargaba más. Le hacía estar completamente sin esperanza. Recomía su conciencia, pues le recordaba su pecado y su separación de Dios, dice el versículo 3. El tener que ir cada vez con ese animal al tabernáculo para que el sumo sacerdote le ofreciese en sacrificio por sus pecados, poco a poco iba comiendo su conciencia y cada vez que iba recordándole que era pecador, que era pecador, que era pecador. Porque los sacrificios, hermanos, dice el versículo 4, la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Eso significa que no tiene la capacidad de quitar los pecados. Los sacrificios sí, podían purificar, podían santificar, como vimos en el capítulo 9, versículo 13 y versículo 23. Podían santificar, purificar a las personas, pero no pueden, en ningún momento pueden sacar de raíz. Eso es lo que significa quitar. En ningún momento esos sacrificios podían sacar de raíz, quitar el pecado. Lo mismo que afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26. Pablo dice, está escrito, ¿dónde? En Isaías 59, 20. El apóstol se apoya en ese texto para decir que vendrá de Sión el libertador, el Mesías, el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos, cuando yo, dice, quite sus pecados. No limpie solamente, no purifique solamente, no santifique solamente, sino que lo quite, lo arranque, los aparte. Hermanos, eso es lo que la ley no puede hacer. Quitar los pecados. No puede. Por eso la ley nos dejaba separados de Dios. Cerca, sí, pero al mismo tiempo lejos, bastante lejos. Solo la sangre de Cristo, dice el texto, solo Cristo puede quitar de nosotros los terribles efectos del pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos y cubrirnos, y no solo eso. Siempre hablamos que la sangre de Cristo purifica, nos limpia, pero es que el sacrificio de Cristo además nos deja a todos los que nos hemos arrepentido y creído por fe en Dios
nos deja en una posición inmejorable. Nos coloca en una posición inmejorable ante Dios. ¿Cuál? No fuera, sino dentro. Es lo que hablábamos al principio, que Jesucristo haya hecho ese sacrificio nos ha permitido entrar y no quedarnos fuera. La ley nos dejaba aún fuera. El sacrificio de Cristo nos permite entrar. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 7, que el que se ha arrepentido y ya ha creído debe saber esto: ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fijaos qué conclusión tan importante. Ya que Cristo ha abierto el camino, el que se arrepienta y crea por fe en Jesucristo tiene el camino abierto para dejar de ser esclavo y convertirse en hijo. Y si hijo, también promete la Biblia que heredero de todas las cosas que Cristo hereda. Por lo tanto, hermanos, el argumento principal es que la mayor incapacidad que tiene la ley es la de, versículo 1, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Eso es lo que la ley no puede hacer. La ley no puede hacer hijos a los esclavos. No puede. La ley siempre nos dejaba claro que seguíamos siendo esclavos. Solo Cristo ha podido cambiar nuestro estatus. Hemos pasado de ser esclavos a ser hijos. Por eso vino Cristo, dice el autor en los versículos 5 al 10. Vino a demostrar que los sacrificios de animales no agradaban a Dios de manera perfecta. Versículo 8. Sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Pero dejadme aclarar una cosa importante. Porque aquí estamos hablando que los sacrificios no le agradaban a Dios. ¿Y por qué no le agradaban a Dios si Dios fue el que los estableció? Mucho cuidado. Hay que aclarar algo. Lo que no agradaba a Dios era el medio. Lo que a Dios no agradaba era la forma de llegar a Él, el ritual. O sea, para que lo entendáis bien, si la persona solo confiaba en el ritual, en el acto en sí, se estaba equivocando. Eso a Dios no le agradaba. He pecado, bueno, pues toma, aquí tienes un becerro y se acabó. No. Eso es lo que Dios no buscaba con estos sacrificios. El acto debía ser del corazón. El acto del sacrificio debía nacer del corazón. Debía salir de una verdadera adoración y devoción. Entonces, cuando el sacrificio iba acompañado de obediencia, cuando el sacrificio iba acompañado de una vida que buscaba hacer la voluntad de Dios, el Señor lo aceptaba. Al Señor le satisfacía. Pero esta es una verdad que encontramos en toda la Escritura. No solo en el Nuevo Testamento, sino desde el principio. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Fijaos lo que dice la Biblia ahí y en numerosos textos del Antiguo Testamento. Salmo 50, Isaías capítulo 1, Jeremías 7, Oseas capítulo 6 y muchos más. Pero en 1 Samuel 15, 22 leemos que el sacerdote Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Siempre Dios ha deseado la obediencia por encima del sacrificio. Lo que a Dios no le agradaba es que las personas utilizasen el sacrificio como una manera de justificarse y ya está. Sin obediencia y sin devoción. Porque Dios siempre ha buscado, desde el principio, la circuncisión. Pero la circuncisión del corazón. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29. Dios no ha buscado nunca el acto externo. Siempre ha buscado el corazón. Pero Jesús no solo vino a mostrarnos que los sacrificios no agradaban plenamente a Dios, sino que vino a demostrar que su obediencia, su sacrificio hasta la muerte, sería lo que sí agradaría a Dios perfectamente. Jesús vino a demostrarnos que el plan divino fue no que los sacrificios nos llevasen a Dios, sino que su sacrificio nos lleva
a Dios. Ese fue el deseo, esa fue la voluntad de Dios, que el sacrificio de Jesucristo, dice el versículo 10, una vez y para siempre, hiciese que los creyentes fuesen salvos y perfeccionados. Y porque Cristo fue obediente, e hizo su voluntad, la voluntad de Dios siempre, Él ha reemplazado, ha sustituido por completo los sacrificios de los animales. Ya no se necesitan sacrificios de animales. De hecho, se sabe perfectamente que desde que Jesús murió, resucitó en Jerusalén, en la Pascua ya no se ofrecían tantos animales. Porque la Iglesia entendió que el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre. Su sacrificio es mejor. Claro que fue mejor. Es muy superior, como venimos viendo desde el capítulo 4. Hermanos, hay productos llamados quitamanchas, los veréis por todos sitios, a cualquier supermercado que entréis, iréis a una sección y en esa sección solo hay productos quitamanchas, que por mucho que se utilicen esos productos, no hacen que la mancha desaparezca. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis comprado un producto? ¿Os han vendido, como se dice, la moto? ¿Habéis comprado el producto y habéis dicho, con esto lo quito sí o sí? Y le das, y le das, y le sigues dando, y le sigues dando, y aprietas, y rascas. Y sigue ahí. No se va. Es verdad, más tenue, más disimulada, menos visible a los ojos de la suegra, menos visible en la distancia, ¿verdad? Pero si te acercas, se ve. Su efecto sigue ahí. Si miras, está. Aunque se llame el milagrito. Hay un quitamancha que se llama el milagrito. Ni mucho menos un milagrito. Aunque se llame milagrito, no lo quita. En cambio, es verdad que hay productos que dándole a la mancha una sola vez, ¡pum!, se va. Desaparece. Ya no se ve. Ya no está. Ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el producto la ha quitado, la ha borrado, la ha erradicado. Por eso dice la canción de nuestros niños de escuela dominical de la clase de los detectives, que lo que hizo Jesús en la cruz es el mejor producto de limpieza que hay. El mejor producto de limpieza que hay. En la cruz Jesús creó el detergente. Solo ese es eficiente. Limpia todos nuestros pecados, dice la canción. Yo os animo a que la escuchéis porque es una verdad tremenda. Es una canción que refleja para niños esta obra preciosa de Cristo. Solo la sangre de Cristo es lo único que puede quitar por completo el pecado. Por eso Jesús, versículo 14, con una sola ofrenda lleva y llevará a una perfecta y pacífica relación con Dios a aquellos que se arrepienten y creen por fe. Nos llevará a buen término con una sola ofrenda. Eso es lo que significa perfección, llevar a buen término. Eso significa perfectos en el versículo 1. Ese es el propósito de Dios para nosotros. El fin que quiere para nuestras vidas es llevarnos a buen término. Ese es el deseo de Dios desde la eternidad pasada y lo será para siempre, porque Él quiere llevar al creyente a su presencia, a la tierra prometida, al cielo. Ese es el deseo de Dios. Y no hay necesidad de que Jesús vuelva a repetir ese sacrificio. Versículo 12. Ya Jesús no tiene que mirar desde el cielo y decir, ¿cuándo voy a volver a repetir mi sacrificio? No. ¿Qué es lo que dice el texto que está haciendo ahora mismo Jesús? Pues ahora Jesús solo espera. Jesús ya ha hecho todo. Ahora solo espera. Desde su posición de total autoridad. ¿Cuál? Versículo 12. La diestra de Dios. Desde su posición de total autoridad, Jesús solo espera el momento determinado por Dios Padre para su segunda aparición y para el final de sus enemigos. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que después de que Jesús hiciese esa obra de siervo y se entregase hasta la muerte, Dios Padre lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra. Jesús solo espera el momento determinado por Dios Padre para venir, llevarnos a su presencia, a la tierra prometida, y juzgar a sus enemigos. Por lo tanto, Satanás vencido está, hemos dicho. ¿Hemos cantado eso en una de nuestras canciones? Sí. El texto lo confirma. ¿Qué es lo que confirma? Que el triunfo está garantizado. Porque Jesús ahora solo espera. No va a venir a batallar. No va a venir a luchar. El triunfo está garantizado. Es cuestión de tiempo y nada más. Y no solamente lo dice Jesús en estos versículos del 5 al 7 que otorga el autor al Señor Jesucristo, sino que el Espíritu Santo también ratifica que la obra de Jesús es superior, es mejor, es perfecta. ¿Por qué? Versículo 17. Porque a través de ella Dios nunca más se acordará de los pecados de su pueblo. ¡Qué maravilla! Es sublime, es perfecta, porque ni Dios mismo se acordará de los pecados de su pueblo. Anteriormente, el que iba con el animal de camino al tabernáculo solo se estaba recomiendo la cabeza por sus pecados. Por el sacrificio de Cristo, mucho mejor, mucho más grande, mucho más superior, ahora ni Dios se acordará de los pecados de su pueblo. Han sido eliminados de forma completa y definitiva. Por eso el profeta Miqueas, el profeta Miqueas no tiene más remedio en el capítulo 7, versículo 18, que admirarse y preguntarse, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios como tú que perdona, que no retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en la misericordia. ¿No dice el Salmo que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia? Y aquí el profeta Miqueas dice, porque se deleita, se goza en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, esto es quitar el pecado. Esto significa quitar el pecado, sepultar nuestras iniquidades y echarla en lo más profundo del mar. Lo que dice la Biblia que no puede hacer la ley. Hermanos, toda esta sublime exposición que hemos visto desde el capítulo 4, toda esta sublime exposición sobre la obra perfecta de Cristo a nuestro favor ha servido ahora para motivar a los oyentes a la acción. Todo esto se ha dicho para que ahora actuemos. No se ha dicho todo esto desde el capítulo 4 hasta ahora el capítulo 10 para que nosotros cojamos este majestuoso discurso y lo colguemos sobre la pared. No se ha dicho para enmarcar, se ha dicho para practicar. Se ha predicado para que ahora practiquemos. El comienzo de este gran discurso empezó en el capítulo 4 con este precioso consejo, versículo 14. Fijaos, así empezó este precioso mensaje. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así empezó y ahora concluye de una forma parecida. Versículo 19. Así que hermanos, versículo 19 del capítulo 10, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, todo esto que se ha dicho desde el capítulo 4 al versículo 10, todo esto que ha venido predicando el autor de Hebreos sobre la supremacía de Cristo, sobre lo superior de su obra, sobre Jesús como el camino único y verdadero, sobre lo que Dios promete versus lo que prometen otros como la ley, las obras, todo esto se dijo y se ha dicho y se le escribió a los hebreos para que no dudaran. En otras palabras, para que no tuvieran miedo y quisieran volver atrás. Todo este gran discurso teológico, todo este sublime mensaje fue para darles confianza a los hebreos. Para fortalecer a la iglesia que se reunía en Roma, formada por judíos. Esto no fue un discurso para decirle, no vayáis, no dejéis la iglesia. No. Esto no ha sido un discurso plano y vacío. Este ha sido un discurso que tiene este mensaje. Mirad antes de iros. Dejadme un segundo que os explique. Observad, contemplad antes de iros. ¿Queréis dar un paso hacia atrás? Dejadme un minuto que os explique. A ver si después de esta explicación alguno de vosotros quiere volver atrás. Ese es el mensaje de Hebreos. Fue para que en vez de volver al pasado, este mensaje se dio para que en vez de que se fuesen otra vez a la ley, a las obras, a los sacrificios de animales, fuesen corriendo desesperadamente a los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y porque, eso no aparece, pero ese es el enlace, y porque también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué debemos hacer? Versículo 22, acerquémonos. ¿Os dais cuenta? Todo ese discurso se ha dicho para que no se vayan, sino para que se acerquen. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios. Ahora que el camino está abierto, vayamos a Dios. Ahora, claro está, para acercarse a Dios, hermanos, para poder acercarse a Dios hay que tener confianza. Hay que tener libertad. El que se acerca a Dios debe saber que Él existe. Hay que tener confianza. Hay que tener libertad. ¿Y sabéis qué? Buena noticia. Aquí el texto nos acaba de decir que el que ha puesto su fe en Jesucristo tiene esa libertad. Posee esa confianza. Igual que el sumo sacerdote terrenal tenía confianza de entrar en la presencia de Dios ese día de la expiación porque llevaba la sangre en el bol. Jesús con su sangre, con su sacrificio, ha dado al creyente esa confianza. Por la sangre de Cristo, ahora nosotros tenemos esa libertad de presentarnos ante Dios. Hermanos, Jesús nos ha abierto un paso. Aquí hay mucha gente que le gusta ir al campo y cuando descubren una nueva ruta, no, he encontrado una ruta, mira esta. Jesús ha abierto la ruta. Una nueva ruta, dice el versículo 20. ¿Eso qué quiere decir? Una ruta anteriormente desconocida e inaccesible para las personas. Jesús la ha abierto y ahora nosotros podemos contemplarla y caminar por ella. Un camino vivo, dice el versículo 20. Vivo porque lo transitamos, no solos. Esto es lo bueno. Lo transitamos en compañía del resucitado. Un camino que no tiene como destino la muerte, porque los pasos que seguimos son los pasos del viviente. No seguimos los pasos de un palo, no seguimos los pasos de un trozo de madera. Seguimos los pasos del viviente, el que abrió el camino, el que lo inauguró, está delante de nosotros.
el velo del templo que prohibía el acercamiento a Dios, ese era el obstáculo final. Hasta ahí se podía llegar. Imaginaos la desolación de los creyentes que no podían acceder a Dios y siempre se quedaban en el mismo sitio. Hasta ahí podían llegar. Como el 1, 2, 3. Hasta aquí podemos leer. Eso decía, ¿verdad? Y las personas se quedaban, ¿cómo? ¿Y ahora, cómo qué? Hasta ahí permitía. El velo era el final. Dice el comentarista George Guthrie, pero así como él tenía que atravesar el sacerdote para pasar por el velo, para llegar a la presencia de Dios, el que confía en la obra de Cristo a su favor, solo puede entrar, pasar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo mismo. El sacerdote podía pasar una vez al año por ese velo. Ahora todos podemos pasar a la misma presencia de Dios por Jesucristo. Por eso, no despreciemos la invitación. Acerquémonos a Dios. Ahora podemos. Mantengamos firme, dice el versículo 23, mantengamos firme nuestra esperanza. Mantener en la memoria, eso es lo que significa. No dejar escapar de las manos, que no se nos escurra, que no se nos resbale esta esperanza de las manos. Debe ser firme, que no se doble, que esté recta, que esté estable, inmutable. Mantengamos nos da la idea de algo que debe ser continuo. Continuo. Que llegó a nuestras vidas esa esperanza y debe continuar con nosotros. Hermanos, una clara alusión, este versículo 23, a no abandonar. Mantengamos es una clara alusión a no abandonar como ellos querían hacer. Una exhortación a mantener una continua esperanza en la persona y en la obra de Cristo, que no está sujeta a las circunstancias cambiantes. Esto es lo que a veces nos ocurre, hermanos. Dependiendo de las circunstancias, nosotros mantenemos o no nuestra esperanza. Pero el autor está diciendo, mantengamos firme nuestra esperanza. La que recibimos debe estar en nuestros brazos, firmes pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Tiemble el suelo a nuestros pies. Nosotros debemos seguir confiando en la esperanza que Cristo ha traído a nuestras vidas. Y por último, no solo acerquémonos a Dios, no solo mantengamos firme nuestra esperanza, sino versículo 24, considerémonos unos a otros. Qué bueno. Estas son las cosas que debemos practicar después de saber que el camino se ha abierto. Debemos acercarnos a Dios, debemos mantener nuestra esperanza y debemos considerarnos unos a otros. Qué interesante. Hermanos, esta es una invitación a una vida de aliento mutuo, de ánimo mutuo. Significa considerar, prestar atención, mirar con atención. Considerarnos los unos a los otros significa pensar más allá de nuestra nariz. Yo puedo pensar mucho porque tengo una nariz muy grande. Es pensar más allá de lo que vemos. Es mirar no solo por lo nuestro, sino por lo de los demás. Eso es considerarnos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo dice el autor que principalmente debemos considerarnos los unos a los otros? Qué interesante. ¿Habéis dado cuenta? Principalmente nosotros nos consideramos unos a otros, versículo 25, no dejando de congregarnos. Qué interesante. Nosotros nos consideramos unos a otros cuando venimos a las reuniones de la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no abandonando. Así se hace. Así nos consideramos los unos a los otros. No desamparando. La misma palabra que Jesús gritó desde la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Ese sentimiento de alejamiento que tuvo Jesús es la misma palabra que el autor dice aquí, que nadie desampare a la iglesia. Hermanos, ya sabemos que había algunos que estaban dejando de reunirse. Había algunos hebreos que no asistían a la adoración conjunta. Lo triste es que Dios prometió que nunca haría eso con ellos. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 5.
Dios le dice a los hebreos, no te desampararé ni te dejaré. Pero entre ellos había algunos que estaban abandonando, desamparando. Una parte de ellos estaba dejando a Dios y a su iglesia. Y voy a decir una cosa aquí que creo que es una gran verdad. El cristiano que voluntariamente decide abandonar a la iglesia por estas ideas extrañas y raras que a veces se implantan en nuestros corazones y hacen posesión de nuestras mentes. Ideas sobre la iglesia que son extrañas. El cristiano que por alguna razón, de manera voluntaria, abandona a la iglesia, está abandonando a Cristo. Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, abandonar la reunión semanal voluntariamente deja a la persona en unas circunstancias terribles. Me explico. Dejar de congregarse con los hermanos es zancadillearse en la fe. Autozancadillearse en la fe. Es ponerse un obstáculo enorme que nos impide crecer en la fe. Cuando un creyente decide de manera voluntaria no ir a la iglesia, no estar con los hermanos, se está trabando a sí mismo, se está tendiendo una trampa. Que estos discursos de algunos creyentes que parecen saber más que el propio Pablo o que el propio autor de Hebreos no nos engañen, no son ciertos. El que deja de asistir se está poniendo una trampa. Dejar de congregarse de manera voluntaria es una sentencia sobre el creyente. Una sentencia que dice que el carbón fuera del fuego se apaga. Hermanos, es clarísimo, la Escritura no deja lugar a la duda. Aislados, separados, no reunidos, jamás podremos cumplir con esta orden de Dios de ser de bendición para el hermano. Si tú no estás aquí, no podrás ser de bendición y por lo tanto no estarás cumpliendo con la orden de Dios. Es cristalino. Además, os digo una cosa. No he visto todavía un caso en todo el Nuevo Testamento de un cristiano que viva su fe aislado. Ni uno. Todos estaban en las iglesias. Pero añado, incluso estando, incluso viniendo, se puede abandonar a la iglesia. Y ese es un caso que nosotros debemos cuidar, porque yo creo que esta es una iglesia fiel en la asistencia. Pero este caso sí lo tenemos que cuidar nosotros. Incluso estando se puede abandonar. ¿Cómo? No sirviendo. Viniendo y yéndose. Simplemente. No ayudando. No aportando. No dando de nuestros talentos, de nuestros dones. Enterrando el talento que Dios nos ha dado. No poniéndolo al servicio de la iglesia, no ofrendando. También abandonamos la obra de la iglesia. Por lo tanto, mucho cuidado, hermanos. Porque se puede estar y al mismo tiempo se puede abandonar. Hay que estar y, como dice el versículo 25, hay que exhortar. No solamente hay que estar, sino hay que exhortar. Por lo tanto, el remedio, la solución que dice el autor es no dejar de congregarse. Hay que venir, aunque no se tengan todas las ganas. Yo sé que alguno de vosotros hoy ha venido sin tener todas las ganas, pero aquí está. ¿Y sabes qué? Has tomado la mejor decisión, porque mucho mejor es venir sin ganas que no venir. Mucho mejor. Y cuando se viene, versículo 25, debemos dar, exhortarnos, dando de nosotros a los demás. Y todo esto que hemos dicho, que debemos practicar, acercarnos a Dios, mantener nuestra esperanza, considerarnos los unos a los otros, todo esto no solo hay que cumplirlo por los muchos beneficios que tenemos, no solo hay que cumplirlo por lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino porque aquel día se acerca. Porque la venida de Cristo está cerca.
cuanto más cercana esté la segunda venida de Cristo, y os digo una cosa que es verdad verdadera, hoy Jesús está más cerca que ayer. Os lo prometo. Hoy Cristo está más cerca. Por lo tanto, cuanto más cerca esté la segunda venida de Cristo, más deseo deberíamos tener nosotros de acercarnos a Dios y de acercarnos a la iglesia. Tú necesitas un motivo para estar aquí, para acercarte a Dios. Cristo vuelve. Cristo viene. Hoy está más cerca que ayer. El comentarista George Guthrie dice que los creyentes deben recordarse el uno al otro que viven cada día esperando la vuelta de Jesucristo. Estaría bien que algún día, cuando me saludes, dice Cristo vuelve. Está bien que nos saludemos y digamos Cristo vuelve. Hermanos, como siempre, la lucha está en el corazón y no en el exterior. La lucha siempre es en el corazón, pues nuestros corazones no siempre están como ni donde deberían estar. A veces los tenemos tras otros tesoros, como dice Jesús en Mateo 6. A veces buscamos otras cosas y encontramos ahí más satisfacción que en Jesucristo. Por eso yo creo que hoy es un buen día, después de todo este discurso y después de esta invitación a la acción, es un buen día para preguntarnos ¿a dónde llevo mi corazón cada día? ¿A dónde estoy llevando mi corazón cada día? Hoy que el camino está abierto, ¿a qué me estoy acercando más? ¿Hacia dónde estoy caminando más? ¿Hacia dónde se dirigen mis esfuerzos? Como cristianos quizás hoy no hagamos como estos hebreos. Volvamos al judaísmo. Volvamos al pasado. Quizás no hacemos eso. Pero ¿a qué estamos yendo cada día? Cristo ha hecho posible que podamos acercarnos libremente a Dios cada día. Cristo ha hecho posible que nos podamos acercar, fijaos, al más sabio, amoroso, poderoso de los seres que existen, al eterno Dios. Después de contemplar tal sublime obra, Hebreos 4, al capítulo 10, después de contemplar tal sublime obra de Cristo, ¿vas a aceptar su invitación? Antes, mira y después decide si quieres volver. Lee de nuevo Hebreos 4 al 10. Y quizás recuperarás el ánimo para jamás pensar que debes abandonar a Cristo o a su iglesia. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hemos encontrado hoy el aliento que necesitábamos. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos hace crecer en fe. Es un medio de gracia que tú utilizas para que nosotros podamos crecer en la fe. Señor, yo quiero darte gracias por estas personas que hoy aquí se reúnen y por todas las que hoy acuden a tu iglesia, por la cual tú diste tu vida para rendirte adoración. Yo te ruego que tú fortalezcas a nuestros hermanos en todo el mundo, que nos ayudes a entender que tu venida se acerca y que debemos nosotros, por lo tanto, aprovechar este tiempo para acercarnos a ti y acercarnos al hermano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, a mantener nuestra esperanza y a considerarnos los unos a los otros. Después de esa obra tan grande que hemos visto, después de reconocer que tu sacrificio es mayor, que tu persona es mayor, que tu sacerdocio es mayor, que tu salvación es mayor, nosotros, Señor, solo podemos decir sí a tu invitación. Ayúdanos. Ayúdanos a aceptarla, a aceptar el desafío de cada día vivir más cerca de ti. Oh Padre, gracias por tu palabra. Haz una obra en esta iglesia y síguenos llevando hacia adelante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.